Capítulo quinto. El primer fruto que ha de ser cosechado de la consideración de la segunda palabra dicha por Cristo sobre la cruz. Podemos recoger algunos frutos escogidos de la segunda palabra dicha desde la cruz. El primer fruto es la consideración de la inmensa misericordia y liberalidad de Cristo, y qué cosa buena y útil es servirlo. Los muchos dolores que él estaba sufriendo podrían haber sido alegados como excusa por nuestro Señor para no escuchar la petición del ladrón, pero en su caridad prefirió olvidar sus propios graves dolores a no escuchar la oración de un pobre pecador penitente. Este mismo Señor no contestó una palabra a las maldiciones y reproche de los sacerdotes y soldados, pero ante el clamor de un pecador confesándose, su caridad le prohibió permanecer en silencio. Cuando es injuriado no abre su boca, porque Él es paciente. Cuando un pecador confiesa su culpa, habla, porque Él es benigno. Pero ¿qué hemos de decir de su liberalidad? Aquellos que sirven a amos temporales obtienen con frecuencia una magra recompensa por muchas labores. Incluso en este día vemos a no pocos que han gastado los mejores años de su vida al servicio de príncipes y se retiran a edad avanzada con un magro salario. Pero Cristo es un príncipe verdaderamente liberal, un amo verdaderamente magnánimo. No recibe servicio alguno de manos del buen ladrón, excepto algunas palabras bondadosas y el deseo cordial de asistirlo. Y contemplad con qué gran premio le devuelve. En este mismo día todos los pecados que había cometido durante su vida son perdonados. Es puesto al mismo nivel con los príncipes de su pueblo, a saber, con los patriarcas y los profetas, y finalmente Cristo lo eleva a la solidaridad de su mesa, de su dignidad, de su gloria y de todos sus bienes. Hoy, dice, estarás conmigo en el paraíso. Y lo que Dios dice, lo hace. Tampoco difiere esta recompensa a algún día distante, sino que en este mismo día derrama en su seno una medida buena, apretada, remecida, rebosante. El ladrón no es el único que ha experimentado la liberalidad de Cristo. Los apóstoles que dejaron o bien una barca, o bien un despacho de impuestos, o bien un hogar para servir a Cristo, fueron hechos por Él príncipes sobre toda la tierra. Y los diablos, serpientes y toda clase de enfermedades le fueron sometidos. Si algún hombre ha dado alimento o vestido a los pobres como limosna en el nombre de Cristo, escuchará estas palabras consoladoras en el día del juicio. Tuve hambre y me disteis de comer, estaba desnudo y me vestisteis. Recibid, por lo tanto, y poseed mi reino eterno. En fin, para no detenernos en muchas otras promesas de recompensas, ¿podría hombre alguno creer la casi increíble liberalidad de Cristo si no hubiera sido Dios mismo quien prometió que todo aquel que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o hacienda por mi nombre, recibirá el 100 por uno y heredará vida eterna? San Jerónimo y los otros santos doctores interpretan el texto arriba citado de esta manera. Si un hombre por el amor de Cristo abandona cualquier cosa en esta vida presente, recibirá una recompensa doble, junto con una vida de valor incomparablemente mayor que la pequeñez que ha dejado por Cristo. En primer lugar, recibirá un gozo espiritual o un don espiritual en esta vida, 100 veces más precioso que la cosa temporal que despreció por Cristo. Y un hombre espiritual escogería más bien mantener este don que cambiarlo por 100 casas o campos u otras cosas semejantes. En segundo lugar, como si Dios Todopoderoso considerase esta recompensa como de pequeño o ningún valor, el feliz mercader que negocia bienes terrenos por celestiales recibirá en el próximo mundo la vida eterna, en la cual palabra está contenido un océano de todo lo bueno. Tal, pues, es la manera en que Cristo, el gran Rey, muestra su liberalidad a aquellos que se dan a su servicio sin reservas.
¿No son acaso necios aquellos hombres que, dejando de lado la bandera de monarca como éste, desean hacerse esclavos de Mamón, de la gula, de la lujuria? Pero aquellos que no saben qué cosas Cristo considera ser verdaderas riquezas, podrían decir que estas promesas son meras palabras, pues muchas veces hallamos que sus amigos queridos son pobres, escuálidos, abyectos y sufridos. Y por el otro lado, nunca vemos esta recompensa centuplicada que se proclama como tan verdaderamente magnífica. Así es, el hombre carnal nunca verá el 100 por 1 que Cristo ha prometido, porque no tiene ojos con los cuales pueda verlo, ni participará jamás en ese gozo sólido que engendra una pura conciencia y un verdadero amor de Dios. Aduciré, sin embargo, un ejemplo para mostrar que incluso un hombre carnal puede apreciar los deleites espirituales y las riquezas espirituales. Leemos en un libro de ejemplos acerca de los hombres ilustres de la orden cisterciense que un cierto hombre noble y rico, llamado Arnulfo, dejó toda su fortuna y se convirtió en un monje cisterciense, bajo la autoridad de San Bernardo. Dios probó la virtud de este hombre mediante los amargos dolores de muchos tipos de sufrimientos, particularmente hacia el final de su vida, y en una ocasión, cuando estaba sufriendo más agudamente que de costumbre, clamó con voz fuerte: «Todo lo que has dicho, oh Señor Jesús, es verdad». Al preguntarle lo que estaban presentes, cuál era la razón de su exclamación, replicó: «El Señor, en su Evangelio, dice que aquellos que dejan sus riquezas y todas las cosas por Él recibirán el 100 por 1 en esta vida y después la vida eterna». Yo entiendo largamente la fuerza y gravedad de esta promesa, y yo reconozco que ahora estoy recibiendo el 100 por 1 todo lo que dejé. Verdaderamente la gran amargura de este dolor me es tan placentera por la esperanza de la divina misericordia que se me extenderá a causa de mis sufrimientos, que no consentiría ser liberado de mis dolores por 100 veces el valor de la materia mundana que dejé, porque verdaderamente la alegría espiritual que se centra en la esperanza de lo que vendrá sobrepasa 100 veces toda la alegría mundana que brota del presente. El lector, al ponderar estas palabras, podrá juzgar qué tan grande estima ha de tenerse por la virtud venida del cielo de la esperanza cierta de la felicidad eterna. Capítulo sexto. El segundo fruto que ha de ser cosechado de la consideración de la segunda palabra dicha por Cristo sobre la cruz. El conocimiento del poder de la divina gracia y de la debilidad de la voluntad humana es el segundo fruto a ser recogido de la consideración de la segunda palabra. Y este conocimiento equivale a decir que nuestra mejor política es poner toda nuestra confianza en la gracia de Dios y desconfiar enteramente de nuestra propia fuerza. Si algún hombre quiere conocer el poder de la gracia de Dios, que ponga sus ojos en el buen ladrón. Era un pecador notorio, que había pecado en el perverso curso de su vida hasta el momento en que fue sujeto a la cruz, esto es, casi hasta el último momento de su vida. Y en este momento crítico, cuando su salvación externa estaba en juego, no había nadie presente para aconsejarlo o asistirlo, pues aunque estaba en gran proximidad a su Salvador, sin embargo solo escuchaba a los sumos sacerdotes y fariseos declarando que él era un seductor y un hombre ambicioso que buscaba tener poder soberano. También escuchaba a su compañero burlándose perversamente en términos similares. No había nadie que dijera una palabra buena por Cristo. E incluso Cristo mismo no refutaba estas blasfemias y maldiciones. Sin embargo, con la asistencia de la gracia de Dios, cuando las puertas del cielo parecían cerradas para él y las fauces del infierno abiertas para recibirlo, y el pecador mismo tan alejado como parece posible de la vida eterna, fue iluminado repentinamente de lo alto. Sus pensamientos se dirigieron hacia el canal apropiado y confesó que Cristo era inocente
y Rey del mundo por venir, y, como ministro de Dios, reprobó al ladrón que lo acompañaba, lo persuadió de que se arrepintiera y se encomendó humilde y devotamente a Cristo. En una palabra, sus disposiciones fueron tan perfectas que los dolores de su crucifixión compensaron por cuanto sufrimiento pudiera estar guardado para él en el purgatorio, de tal modo que inmediatamente después de la muerte ingresó en el gozo de su Señor. Por esta circunstancia resulta evidente que nadie debe desesperar de la salvación, pues el ladrón que entró en la viña del Señor casi a la hora duodécima recibió su premio con aquellos que habían venido en la primera hora. Por otro lado, en orden a permitirnos ver la magnitud de la debilidad humana, el mal ladrón no se convierte ni por la inmensa caridad de Cristo, quien oró tan amorosamente por sus ejecutores, ni por la fuerza de sus propios sufrimientos, ni por la admonición y ejemplo de su compañero, ni por la inusual oscuridad, el partirse de las rocas o la conducta de aquellos que, después de la muerte de Cristo, volvieron a la ciudad golpeándose el pecho. Y todas estas cosas sucedieron después de la conversión del buen ladrón, para mostrarnos que mientras uno pudo ser convertido sin estas ayudas, el otro, con todos estos auxilios, no pudo, o en realidad no quiso ser convertido. Pero puede preguntarse, ¿por qué Dios ha dado la gracia de la conversión a uno y se la ha negado al otro? Contesto que a ambos se le dio gracia suficiente para su conversión, y que si uno pereció, pereció por su culpa, y que si el otro se convirtió, fue convertido por la gracia de Dios, pero no sin la cooperación de su propia libre voluntad. Todavía podría arguirse, ¿por qué no dio Dios a ambos esa gracia eficaz que capaz de sobreponerse al corazón más endurecido? La razón de que no lo haya hecho así es uno de esos secretos que debemos admirar pero no penetrar, pues debemos quedar satisfechos con el pensamiento de que no puede haber injusticia en Dios. Como dice el apóstol, pues, como lo expresa San Agustín, los juicios de Dios pueden ser secretos, pero no pueden ser injustos. Aprender de este ejemplo a no posponer nuestra conversión hasta la proximidad de la muerte es una elección que nos concierne de forma más inmediata. Pues si uno de los ladrones cooperó con la gracia de Dios en el último momento, el otro la rechazó y encontró su perdición definitiva. Y todo lector de historia u observador de lo que sucede alrededor no puede sino saber que la regla es que los hombres terminen una vida perversa con una muerte miserable, mientras que es una excepción que el pecador muera de manera feliz. Y por el otro lado, no sucede con frecuencia que aquellos que viven bien y santamente lleguen a un fin triste y miserable, sino que muchas personas buenas y piadosas entran, después de su muerte, en posesión de los gozos eternos. Son demasiado presuntuosas y necias aquellas personas que, en un asunto de tal importancia como la felicidad eterna o el tormento eterno, osan permanecer en un estado de pecado mortal incluso por un día, viendo que pueden ser sorprendidas por la muerte en cualquier momento, y que después de la muerte no hay lugar para el arrepentimiento y que una vez en el infierno ya no hay redención.